Hola, bienvenidos a esta segunda clase de nuestro curso Cómo evangelizar en el poder del Espíritu. Recuerdo que estas pocas clases son una complementariedad del libro Cómo evangelizar en el poder del Espíritu de las ediciones Shalom. ¿Está bien? Nosotros vimos en la clase pasada cómo el Espíritu Santo confió a nosotros ahora, al fin del siglo XX, comienzo del siglo XXI, cómo el Señor nos ha confiado la gracia de evangelizar en el poder del Espíritu. Y a veces me pregunto, ¿qué pasa que nosotros no evangelizamos en el poder del Espíritu? ¿Cuál es el problema? Y me vienen muchas cosas en la cabeza. Primero, en los grupos de oración no se utilizan más los dones. Raro, ¿no? Grupos de oración de la Renovación Carismática Católica, de las comunidades carismáticas, no utilizan más los dones. ¿Por qué eso? Yo no sé explicar esta parte. Pero lo que veo en los grupos de oración, incluso de comunidades y de la renovación, es utilizan los dones de lenguas y aún así utilizan solo un tipo de don de lenguas. No se ve todos los tipos de dones de lenguas, el Espíritu. No vemos el Espíritu sobrevolando en este grupo y dando todos los tipos de dones de lenguas, no se ve. Y a veces una persona dice una palabra de profecía, pero uno piensa, ¿será que es mismo una palabra de profecía? ¿Es Dios mismo quien está hablando? Y por los frutos vemos que no siempre es Dios quien habla. Pero solo estos dones, ¿dónde está la sanación, los discernimientos de los espíritus, la liberación, la cura espiritual, la fe? ¿Dónde están los milagros? ¿Dónde está la profecía auténtica? ¿Dónde están los dones infusos también? ¿Cómo este grupo vive? Una persona llega enferma y sale enferma de la misma forma que entró. ¿Cómo se puede? Una persona sale de allá, entra en el grupo con algún problema y no recibe ninguna orientación de Dios por su problema, ninguna palabra de sabiduría, ninguna palabra de profecía. Estoy segura de que no es Dios quien ignora el problema de esa persona, no es Dios quien es indiferente, sino que son los hermanos, somos nosotros que somos indiferentes al problema de aquella persona. Y que egoísticamente no nos abrimos a los dones. Una otra razón que creo es el miedo de equivocarse. Nosotros tenemos miedo de equivocarnos, tenemos miedo de dar la cara. Yo ya me equivoqué utilizando los dones del Espíritu Santo. Sí, me acuerdo que una vez me equivoqué muy feo. Una pareja y yo estaba rezando por ellos y yo les dije que sus hijos eran muy agradecidos por su vida. Y al final de la oración ellos dijeron, nosotros no tenemos hijos. Pero después, 10 años después, esta misma pareja vino a decirme, miren, aquel día nosotros te dijimos que no teníamos hijos, pero nosotros entendimos. Nosotros tenemos hijos y hijas espirituales. Nosotros ya teníamos en aquella época, pero después de aquel momento multiplicáronse nuestros hijos espirituales. Entonces, hermanos, aún en un equívoco, un error aparente, Dios nos utiliza. Pero es necesario dejar al lado todo el respeto humano y es sobre eso que nosotros vamos a hablar. Es una lástima que los grupos no utilicen más los dones del Espíritu Santo o usen poco y mal. Es una lástima, porque nosotros tenemos, como ya les dije, una responsabilidad histórica enorme sobre una nueva efusión del Espíritu que nos fue dada en los años 70 y que siguió siendo dada. Pero si no utilizamos los dones del Espíritu Santo, ellos van a desaparecer, claro, porque ellos dependen de nosotros. Dios
Dios es humílimo y en su forma de actuar, Él siempre quiere contar con el hombre para salvar al hombre. Es la frase de San Agustín: yo te hice sin ti, yo te creé sin ti, pero no puedo salvarte sin ti. Nosotros precisamos colaborar, precisamos querer, precisamos perder el respeto humano. Les voy a contar la historia de hoy que está en el libro. Yo iba para el cartorio, mi papá había fallecido y yo iba a firmar un documento del inventario. Y crucé la calle junto a una señora un poco gordita, y yo vi y percibí que mientras esperábamos los autos parar, yo percibí el suspiro de ella y ella suspiraba y suspiraba. Y yo le dije, y yo, en vez de recurrir al Espíritu Santo, mira lo que hice, oh Señor. Y yo entonces le dije a Jesús, Jesús, ayuda a esta mujer. Y aquí hay algo importante. Es necesario rezar siempre, es necesario estar charlando con Jesús siempre. Yo podría haber dicho, ay, qué lástima de esta mujer, está suspirando tanto. Y habría sido una egoísta. Habría dejado a mi hermana sufrir sin ayudarla. Una indiferente. Yo habría cometido una falta de caridad. Pero yo dije, Jesús, ayuda a esta mujer. Yo estaba rezando. Era así que Nuestra Señora hacía. Ella rezaba siempre, estaba siempre charlando con Jesús. Y cuando yo dije, Jesús, ayuda a esta mujer, la respuesta me fue inmediata. Que tú la ayudes, que tú la ayudes. Era un mandato de Dios, un mandato de Dios. Y si Dios me estaba enviando para ayudar a aquella mujer, cuando yo tenía una hora marcada con el escribano para firmar el documento, era porque Él me daría los medios necesarios para evangelizar a aquella mujer. Yo en este momento cometí el error de querer ayudar a aquella mujer humanamente. Y yo le dije, veo que usted está suspirando tanto, ¿usted quiere ayuda? Y ella me puso una cara fea y yo intenté alcanzarla con el brazo, ayudarla para cruzar a la calle. Nosotros ya estábamos cruzando la calle. Y ella tiró su cartera como si yo la fuera a robar. ¿Era para desistir? Era. Pero nosotros no podemos desistir. Y ahí Jesús me dijo solo una palabra, miedo. Y cuando vino esta palabra, miedo, yo entendí que esta señora estaba presa, oprimida por un espíritu de miedo. Vean la situación, en el medio de la calle, en el centro de la ciudad, gente gritando, el parlante de las tiendas con músicas para atraer a los clientes, aquellos hombres hablando en el micrófono para atraer a los clientes, y Dios me da una persona para evangelizar, y esta persona está oprimida por el espíritu de miedo. Muy bueno, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pero vean, nosotros estamos en el momento justo, con el barullo justo, con las personas justas. Simplemente porque este fue el momento que Dios eligió. Yo podría haber encontrado a esta señora en una iglesia haciendo adoración al Santísimo. Pero mi querido, ella nunca iba a entrar en una iglesia. Ella estaba presa por el demonio.
estaba oprimida por el demonio. O Dios me salvaba y me ayudaba a ayudar a aquella mujer con un don del Espíritu Santo, o estaría todo perdido. En este momento ella me miró con una mirada desafiante, una mirada demoníaca. Cuando la persona utiliza un sarcasmo, ironía, ella me miró y me dijo: tú no tienes miedo de nada, ¿no? En este momento nosotros ya estábamos paradas en la vereda siguiente, que es muy estrecha, y ella es un poco gordita y yo no menos, y estábamos molestando un poco el flujo de personas que pasaba. Pero este era el momento en que Dios me había dado. Y yo le dije: sí, yo tengo miedo, sí. Pero en el momento en que ella habló con sarcasmo, yo percibí que no era ella. Yo percibí que si yo diera una brecha, el demonio iba a hacer un barullo en el medio del centro de la ciudad. Y yo le dije: sí, es verdad, yo tengo miedo, pero no dejo que el miedo me domine. En este momento yo dije: ¿qué hago, Señor? ¿Cuál es la próxima palabra que me das? Ninguna. Cero. Y el discernimiento que Él me dio, la única cosa que me lo dio fue una palabra que salió como casi sin que yo quisiera: voy a rezar por usted. Y ya puse mi mano sobre ella. Yo estaba enfrente a ella, y yo tomé ella en sus hombros, puse mi mano sobre ella y empecé a rezar por ella. ¡Qué locura, Emir! ¿Estás loca? Sí, empecé a rezar por ella, empecé a rezar en lenguas, porque yo sabía que estaba allí rezando por la liberación de una persona que yo nunca había visto, y que Dios iría a actuar, porque fue allí, en aquel momento, en que Dios me mandó a aquella mujer para evangelizarla. Yo empecé a orar en lenguas, y las personas pasaban y se juntaban, y pasaban y se juntaban, y ella empezó a temblar. Ella era un poco gordita, y en su brazo empezaron a tremer, y yo pensaba: Dios mío, esta mujer va a tener un problema aquí. Por favor, no permita que ella tenga nada, ninguna manifestación, nada. Simplemente yo recé y invoqué muchísimo el amor de Dios, el bautismo, la gracia del bautismo, la gracia del bautismo. Y para resumir, ella me contó que ella se había involucrado con una cartomante, y después ella fue a la Umbanda y había hecho muchas consagraciones y pactos. Y ahora ella vivía atormentada por el miedo. Ella vivía atormentada por el miedo de la venganza del demonio. El demonio esclaviza a las personas en su poder maléfico. Y el demonio había esclavizado a aquella mujer. Y Dios dio palabras de ciencia, palabras de sabiduría. No da para hablar mucho porque ya estamos un poco avanzados, pero ella también fue percibiendo y diciendo. Y yo empecé a orar en lenguas de liberación. Es importante que sepamos que hay varios tipos de don de lenguas. Y yo empecé a rezar en lenguas de liberación por aquella mujer. Y tuve la osadía de decir: Señor, yo voy a leer en este momento: Jesús, pido en este momento que tú bautices a tu hija en el Espíritu Santo. Envía tu Espíritu Santo de coraje, paz, consuelo y entendimiento. Renueva
la vida de tu hija. Y seguí orando en lenguas y las personas se detenían, miraban y pasaban. Y aquella señora no tuvo ningún respeto humano, ella estaba tan afligida, tenía tanto miedo, tanto desespero, que ella, creo, estaba dando gracias a Dios porque yo rezaba por ella. Y Dios me mostró en este momento, el miedo que ella tiene es de mí. Y yo empecé a hablar con ella y pedir que ella repitiera pequeñas oraciones, pequeñas frases. Y yo pedí que ella repitiera: Jesús, yo no te tengo miedo. Jesús, te amo. Jesús, tú eres mi Señor. Y fui haciendo una oración como lo hacemos, una oración de liberación. Y ahí caminamos juntas por algún tiempo, charlando un poco. Y yo le dije: mi hermana, tú has encontrado a Dios. Tú vas a ser muy feliz. No porque Dios te va a dar todo lo que pediste en la Umbanda, porque quien te iba a dar no era Él, pero porque Dios te va a dar a Él mismo. Jesús te va a dar su amor. Él quiere darse a ti. Y ella se llenó los ojos en lágrimas. Me miraba sin entender muy bien. Yo le di todas las direcciones de Shalom que yo sabía, porque infelizmente yo no tenía nada en el bolsillo, ninguna tarjeta para dar los teléfonos a ella. Yo le mostré la parroquia más cerca, que era la parroquia del Carmen. Mira, puedes ir allí en aquella calle. Le mostré, le pedí que buscara el vicario. Hoy nosotros estamos cuidando de la parroquia del Carmen, pero en aquella época no éramos nosotros que la cuidábamos, y le pedí que buscara el vicario y le apunté también, le mostré también la iglesia de San Bernardo, que eran las dos iglesias más cercanas, para que ella buscara un sacerdote para confesarse, y también, si quisiera, buscar a Shalom para ser acompañada y recibir más oración de liberación. En esta época yo ya vivía en Aquiraz. No podía marcar para encontrarme con ella en Fortaleza. No había cómo hacerlo. Pero vean, imaginen si yo hubiera tenido respeto humano. Imaginen si yo hubiera pensado: ay, mi horario en el registro, en el cartorio, el escribano me está esperando, la señora que se quede por ahí con su miedo, yo no estoy ni ahí para su dolor, yo no me importa su dolor, no me importa sus suspiros de dolor. Imaginen si yo hubiera dicho: ah, mira, señora, voy a rezar por ti cuando yo llegue a mi casa. Primero iba a ser una mentira, porque por más impresionada que yo estuviera, tenía muchas cosas por hacer. Y segundo, porque yo creo que Dios me dio a aquella mujer en aquel momento, en aquella calle, en mi horario. El respeto humano es una gran ofensa a Dios. Es un gran aliado del egoísmo, un gran aliado del comodismo, de la comodidad, un gran aliado del orgullo, de la indiferencia. El respeto humano es una centralización en sí enorme. El respeto humano me habría haber tenido más miedo de que aquella mujer, y también me habría hecho cometer un pecado de omisión enorme, por miedo de lo que los demás van a pensar. Jesús no tenía este miedo. Yo me acuerdo de Jesús caminando en el medio de la multitud, aquella confusión, y una mujer con miedo. 12 años con flujo de sangre, sin ningún remedio para sanarla. Vamos a ver la época en la cual estamos hablando. Y esta mujer, con mucho miedo, se arrastra por el piso y toca en la puntita del manto de Jesús.
Jesús podía haber dicho, ah, alguien tocó mi manto, quedó sanada, todo bien, sin problemas, yo sigo, porque tengo que ir para rezar por la hija de Jairo. O quizás Jesús podía haber decidido, ah, ella ya tocó, yo sigo mi evangelización porque tengo mucho para hacer hoy, ya son no sé qué horas, Dios mío, y yo no hice nada todavía. No, Jesús se detuvo, se volvió hacia atrás y preguntó, ¿quién me tocó? Es decir, el Espíritu Santo, que es un solo con Él, evidentemente, Padre, Hijo, el Espíritu Santo, un solo Dios, pero el Espíritu Santo mostró que alguien había tocado en el manto de Él. Y cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado?, los discípulos responden con la lógica humana. ¿Cómo? ¿Quién te ha tocado? Todos te han tocado, Señor. Estamos aquí con mucha gente, hay como 30 personas que te han tocado. Pero Jesús siquiera los escuchó. Él no escuchó el raciocinio humano, porque Él quería evangelizar, Él quería hacer la voluntad de Dios. Entonces Él se volvió, habló con la mujer que posiblemente estaba ahí arriesgándose en medio de la multitud, y ella era impura por cuenta del flujo de sangre, y Él la miró y le dijo, tu fe te ha sanado, tu fe te ha sanado. Y después de 12 años, aquella mujer fue para su casa, porque Jesús no se importó con lo que iban a pensar. No se importó si otros irían a querer tocarlo. Imaginen, las personas viéndolo casi que volaron sobre Él para tocar. Y Él no se importó, porque para Él lo más importante era el corazón de aquella mujer que tuvo fe y con mucho miedo tocó el manto de Él en la esperanza de ser sanada. ¿Quién vive por el Espíritu Santo? ¿Quién vive en el Espíritu Santo? ¿Quién quiere evangelizar en el poder del Espíritu Santo? La primera cosa que tiene que pedir es la liberación a Dios del respeto humano. Porque mientras hay respeto humano, mi querido, no hay evangelización. Si existe respeto humano en una ronda de cumpleaños, yo me hago de que ni estoy escuchando la charla contraria a Dios, pero si existe respeto humano, yo puedo recibir una palabra de ciencia de Dios e ignorar completamente como un gran egoísta. Si existe respeto humano, alguien puede estar charlando conmigo, Dios me muestra lo que aquella persona precisa y yo, cobarde y egoísta, me hago de que Dios no habló conmigo. Si existe respeto humano, no existe amor a Dios y ni al hermano. Nosotros recibimos del Espíritu Santo todos los dones en nuestro bautismo, todos los dones infusos, temor de Dios, prudencia, consejo, piedad, conocimiento, inteligencia. Nosotros recibimos todos los dones infusos en nuestro bautismo, junto con la gracia santificante. Son los dones de santificación y ellos son para ser utilizados. Y al utilizarlos, nosotros también utilizamos los dones difusos del Espíritu Santo, que nos son dados para servir. Los dones del Espíritu nos son dados para servir. Si nadie está necesitando de cura,
el Espíritu Santo no te va a utilizar con el carisma de cura. ¿Para qué? Pero si alguien está necesitando de cura, él sí va a precisar de un hijo de Dios que tenga el coraje que viene del amor, coraje suficiente para rezar por la cura de una persona. Si nadie está precisando de esclarecimiento, de aclaración, si nadie está precisando de aclaración sobre la verdad, el Señor no te va a dar el don de la sabiduría ni la palabra de la sabiduría. Pero si alguien está precisando, Él va a pedir a uno de sus hijos, a una de las personas bautizadas, simplemente eso, que aclare lo que precisa ser aclarado. Los dones del Espíritu, los carismas del Espíritu, los dones difusos del Espíritu Santo nos fueron dados para amar al prójimo, para servir al prójimo, para ayudar al prójimo. Los dones del Espíritu no nos fueron dados para nosotros mismos. No podemos recusar de ayudar a una persona con los dones del Espíritu Santo por respeto humano. Por favor, nosotros tenemos una responsabilidad sobre la gracia del bautismo que nos fue dada y sabemos que cuando utilizamos raciocinios humanos para evangelizar, el efecto es nulo, es ninguno. Es al máximo una penitencia de la persona que tiene que aguantarnos hablando con ella. Pero cuando utilizamos los dones del Espíritu, nosotros escuchamos en oración a Dios, nosotros estamos dispuestos a todo. Y ahí, mis hermanos, el Señor hace maravillas. En el centro de la ciudad, una señora con mucho miedo, oprimida por el demonio, encontró un hijo de Dios. Y a partir de ese día, ella fue liberada del demonio que la atormentaba. Yo fui a conferir después y pedí a Dios un signo de que aquella señora realmente fue a confesarse. Y Dios me lo dio, el signo. Yo creo que ella fue a confesarse y creo que el Señor actuó por medio de una loca cualquiera que en el medio de la ciudad entendió que había sí tiempo, espacio y ambiente para rezar por una hermana que sufría. Son estas las maravillas de la evangelización en el poder del Espíritu. Nos vemos en la tercera clase, ¿ok? Dios te bendiga. Como en Pentecostés estamos aquí. Yo siempre sentí la presencia de Dios en mi vida desde muy niño, desde chico. Pero mi historia más fuerte con el Espíritu Santo comenzó una vez que una amiga, que bueno, muchos deben conocer, Niki Mas, me invitó a un encontrate, un retiro, convivencia de jóvenes. Y bueno, la verdad es que yo no pensaba ir, tenía otros planes, pero bueno, ella me dijo, dale, que es de Dios, por algo se da, no sé qué. Y yo dije, bueno, si es de Dios, que así sea. Y bueno, y fui. Me decidí, fui, dejé mis planes y fui. Y la verdad fue como un antes y un después. Les puedo contar ejemplos de que yo antes jugaba, o sea, nunca jugué muy bien al fútbol, pero en ese campamento yo estaba tan suelto, tan desenvuelto que jugué excelente al fútbol. Hacía cosas increíbles y bueno, fue como muy sobrenatural. A pesar de ser algo relativamente que podría ser llamado ordinario, fue muy extraordinario para mí porque realmente yo desde que pisé ese lugar había cambiado. Lo más fuerte igualmente fue la fusión en el espíritu, donde Niki de vuelta rezó por mí y bueno, y me dijo como al oído que, porque algunos rezaban por nosotros en esa fusión en el espíritu con cantos, y bueno, me dijo, Dios está sanando momentos de tu niñez. Para mí eso fue increíble porque ella no me conocía y cómo iba a saber lo que Dios me estaba diciendo, lo que Dios quería para mí. Y eso a mí fue como un despertar, así yo dije, acá hay algo especial,
Y bueno, y la verdad es que desde ese momento mi vida nunca volvió a ser igual. Llénanos con tu